Es un gusto recibirlos. Agradecemos su asistencia a esta conferencia magistral que se va a impartir el día de hoy. Pues para mí es un gusto y un placer recibir a nuestro invitado. Es un gran amigo y colega de la Universidad de Zaragoza, España. Y pues bueno, nos va a impartir esta conferencia magistral que es de suma importancia ante los tiempos y ante la urgencia climática que nos encontramos. El profesor Sergio Salinas Salcega, él, bueno, es un experto en política internacional climática y además conoce muy bien la política climática de los Estados Unidos. De hecho, pues en 2020 publicamos un libro en el Instituto de Investigaciones Jurídicas sobre cambio climático y gobernanza, y el profesor fue coautor de esta obra, en donde en ese entonces, pues él hizo todo un análisis de las consecuencias de la retirada de Estados Unidos ante el Acuerdo de París. Y pues bueno, hoy el día de hoy, pues más bien nos va a contar ahora la inversa, las consecuencias del regreso de Estados Unidos al Acuerdo de París, que sabemos que es necesario, pero bueno, ya nos dirá nuestro profesor si es suficiente o qué más implica todo esto y qué consecuencias puede tener todo esto. Entonces, pues bueno, va a ser muy interesante escuchar la opinión que nos dé el profesor. Desde luego los invitamos a que también lean esta colaboración que les comento que el profesor escribió hace 2 años para que, bueno, obviamente lo vinculen con lo que hoy nos va a exponer. Me permito presentar al profesor Sergio Salinas Salcega. Él es licenciado en Derecho y doctor por la Universidad de Zaragoza. Tiene máster en Comunidades Europeas y diploma del Centro de Estudios e Investigación en Derecho Internacional y Relaciones Internacionales de la Academia de Derecho Internacional de La Haya. Es catedrático de Derecho Internacional Público en la Universidad de Zaragoza, profesor responsable del módulo europeo sobre política europea de aguas y medio ambiente, su aplicación en España. Miembro del Grupo de Investigación Agua, Derecho y Medio Ambiente, las nuevas políticas sobre bienes públicos. Director de Secretariado de Cooperación de la Universidad de Zaragoza, director de estudio del Grupo Francófono de Preparación para el Diploma de la Academia de Derecho Internacional de La Haya. Él participó en la Dirección de Asuntos Jurídicos del Consejo de Europa, Estrasburgo, investigador invitado en la Escuela Oriental y de Estudios Africanos de la Universidad de Londres, en el Centro de Investigación de Derecho Internacional de la Universidad de París I y en el Centro para la Gobernanza y el Derecho Ambiental de la Universidad de Glasgow. Profesor invitado en universidades de Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Francia, México y Rumania. Autor de monografías y artículos sobre derecho internacional y de la Unión Europea, con especial atención al medio ambiente, los cursos de agua internacionales y la protección internacional de los derechos humanos. Es la breve reseña del doctor Sergio Salinas Salcega, un gran experto en temas de derecho internacional público y obviamente en temas ambientales tales como el cambio climático. Para mí es un gusto, un honor recibirte de nuevo aquí, aunque sea de manera virtual, Sergio, aquí en tu casa, en México y en la Universidad Nacional Autónoma de México. Y es un placer recibirte, como siempre, aquí en el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Así que bienvenido y adelante, Sergio. Hola, buenas tardes desde aquí. Creo que buenos días allí para todos los que me estáis. Permitidme que os tutee. Sé que en esa parte del mundo esto no es tan habitual, pero por aquí sí. Bueno, esto que ha hecho la profesora Ibarra es porque que te presenten amigos siempre es bueno, porque lo poco o mucho que has hecho, en este caso poco, pues se presenta de manera que parece mucho. Esta situación es trágica, eso todos lo sabemos, y una consecuencia ni muchísimo menos la más grave, pero que sí tiene impacto, es que estamos haciendo esto a través de una pantalla, porque en otras condiciones yo estaría en el DF hablándoles a todos ustedes y luego pues iríamos a Culiacán o a Coyoacán o a cualquier otro sitio, o al Zócalo, o tomaríamos una cerveza y cenaríamos. No puede ser. ¿Qué lo vamos a hacer? No todo va a ser perfecto. En fin, espero que por lo menos el rato que compartamos ahora le resulte de utilidad. Yo le preguntaba a la profesora Ibarra antes cuál es la adscripción genérica de los asistentes, porque en realidad vamos a hacer
vamos a hacer una exposición, yo voy a hacer una exposición que tiene como objetivo fundamentalmente incitar al debate, que es más bien política, de política internacional, no de política interna, eso sí, pero es más bien política con un trasfondo jurídico. Porque lo que vamos a hacer es intentar adivinar cuáles van a ser las consecuencias de un nuevo cambio. Esto no es nuevo, Estados Unidos ha ido dando, vamos a llamarle bandazos en relación con la diplomacia climática desde años A, ya luego lo explicaré aunque sea de manera esquemática, pero cuál va a ser el impacto que va a tener en el régimen jurídico climático, que es un régimen jurídico universal, que por cierto, como me imagino que la mayoría saben, pues ha cambiado drásticamente, a casi mejor. No a mejor del todo, porque no hemos, es decir, la euforia que acogió el Acuerdo de París pues es desmedida, a pesar de los tabloides, etcétera, pero sí que va a tener un impacto, como decía, relevante. Entonces, por eso yo lo que voy a hacer va a ser intentar adivinar, con cierta trampa, porque, como decía, ya ha habido episodios anteriores y hay pistas. La historia es cíclica, que permiten adelantar con más credibilidad qué es lo que puede pasar en el futuro, al menos en el futuro próximo. El futuro a medio plazo, si alguien tenía alguna pretensión de adivino, supongo que a partir de marzo del año pasado se les fue cualquier posibilidad de hacer elucubraciones respecto de un futuro a medio plazo. ¿Quién nos iba a decir que íbamos a estar en esta situación? Bueno, yo en realidad voy a hacer una especie de cronología, análisis de un camino que nos lleva de la America First a la America is Back, que es muy largo. No tanto por el íter temporal, es un largo camino, no por el íter temporal, porque no ha sido demasiado largo. Y recuerdo que hace 3 años, cuando hablábamos de esto en la UNAM, yo recordaba, claro, Estados Unidos dice que se va del Acuerdo de París, pero ya veremos, porque el propio Acuerdo de París somete a una serie de condiciones que a continuación les explicaré esa salida del Acuerdo de París, y a lo mejor resulta que quien sale es Trump antes que Estados Unidos del Acuerdo de París. Y casi, con un pequeño decalaje temporal, pero así ha sido. Estados Unidos firmaba el Acuerdo de París, si no recuerdo mal, en abril de 2016, el 22 de abril de 2016, y finalmente ha terminado aceptándolo, es decir, entrando a formar parte como destinatario de las obligaciones del Acuerdo de París el 20 de enero de 2021, con Trump mediante. Ha estado durante ese intervalo entre una fecha y otra, y ahora eso, ojalá fuera un mal sueño. Me temo que el perjuicio es mucho más duradero que eso, pero de momento no, lo olvidamos. Y decía, es un largo camino que es beneficioso para todos. En primer lugar, es beneficioso para Estados Unidos. Estados Unidos, curiosamente, es uno de los países del planeta que tiene un mayor impacto en términos sociales y económicos de las consecuencias negativas del cambio climático. Fenómenos meteorológicos extremos, incendios, inundaciones, etcétera, que causan un perjuicio muy significativo y que además tienen una traducción en términos económicos muy elevada. Pero además es beneficioso para todos. El cambio climático es un problema global en el más amplio sentido de la palabra. Digamos que es el problema más global que ha tenido la humanidad hasta el momento. Luego vino la COVID, también es global. La diferencia es que la COVID es coyuntural, esperemos, y el cambio climático no. Contra el cambio climático no hay vacuna, ni siquiera de Pfizer, ni Sputnik, ni nada parecido. Contra el cambio climático hay solo una manera determinada de comportarse si creemos a la ciencia. Siempre es conveniente creerse más a un científico que a un político. Como el científico no tiene que someterse a elecciones cada 4 años, seguro que va a tener menos tentación de mentirnos. Bien, y os decía, es un camino muy largo que en realidad Rosalía, la profesora Ibarra, ya ha venido a... Es casi como un spoiler sin saberlo, ya ha venido a identificar la idea. La participación de Estados Unidos, como nos decían en las clases de matemáticas largo tiempo A, cuando íbamos al colegio, es condición necesaria, pero no suficiente. Es necesario que Estados Unidos esté dentro, pero no basta con que esté dentro. Es necesario que esté dentro Estados Unidos y otros actores, y además es necesario que esté dentro de Estados Unidos en unas condiciones concretas, no de cualquier manera. Y eso es lo que yo voy a tratar de identificar en estos, pues no sé, media hora, un poco más, para dejar un tiempo para el debate, 35 minutos, 40. ¿Por qué considero que es una condición necesaria?
y sobre todo porque considero que no es suficiente y como consecuencia, ¿qué se debería producir para que no solo la participación de Estados Unidos, sino el funcionamiento del régimen climático sea suficiente, sea efectivo, que se traduce ni más ni menos en el hecho de que sea capaz de arbitrar una respuesta eficaz en términos de reducir los impactos negativos del cambio climático o, a ser posible, llevarlos a cero, lo cual ya no es posible de manera instantánea. Incluso aunque dejásemos de emitir gases de efecto invernadero drásticamente a las 17:18 hora española del miércoles 17 de marzo de 2021, no nos libraríamos instantáneamente del cambio climático, sino que habría consecuencias negativas. Es el famoso fenómeno del stock de carbono en la atmósfera y sus efectos negativos que tendríamos que afrontar. Y bueno, decía, es condición necesaria la participación de Estados Unidos porque con Estados Unidos y con otros, como China o como India, fíjense que no digo la Unión Europea, desgraciadamente, en este punto concreto, en otros no, en otros es muy criticable, con Estados Unidos se cumple el adagio de George Orwell en la rebelión en la granja, de todos los animales son iguales, pero unos son más iguales que otros, como decían los cerdos cuando habían tomado el poder después de esa revolución. Bueno, pues sin que esto signifique equiparar a Estados Unidos o China con cerdos, Dios me libre, hay actores de diferentes magnitudes. Hay dos que son absolutamente imprescindibles, que son China y Estados Unidos, porque son, en este orden, los principales emisores de gases de efecto invernadero. Dentro de poco, no se sabe cuándo, porque todo depende de la evolución de los acontecimientos, China se va a convertir en el mayor emisor histórico de gases de efecto invernadero. O sea, será el Estado que a lo largo de la historia, a pesar de que ha empezado mucho más tarde, ha emitido un mayor volumen de gases de efecto invernadero, superando a las potencias occidentales, algunas de las cuales, como el Reino Unido, otras como España o las potencias continentales un poco más tarde, empezaron en el siglo XVIII con la Revolución Industrial. Claro, eso es porque la magnitud de China, en todos los sentidos, le permite ese sorpaso muy rápido. Bueno, decía, es una condición necesaria porque Estados Unidos es actor principal, más principal que otros, si me permiten la comparación con el adagio orwelliano que yo decía antes. Y eso a pesar de que la posición de la Administración Federal de Estados Unidos tiene un peso más simbólico que real. Es una realidad más simbólica que sustantiva, porque, como se decía en esa publicación, yo les invito a leerla, no necesariamente lo que yo escribí, sino todo lo que escribieron todos los demás autores, muy interesante, es que la política climática en Estados Unidos, la acción sustantiva en el plano de la mitigación, de la reducción de emisiones, es una política que es competencia de los estados federados o incluso de los municipios. A nivel local y a nivel estatal e interestatal entre estados, en asociaciones de diferentes estados federados de Estados Unidos, es donde se está llevando a cabo un esfuerzo muy significativo que no ha resultado afectado por la posición de Trump. Aquí hay una circunstancia muy curiosa, que es simbólica, que pasó un poco desapercibida, pero que conviene traerla a colación, y es la respuesta que Bill Peduto, no sé si saben ustedes quién es, pues era el alcalde de Pittsburgh en el momento en que Estados Unidos, con Trump a la cabeza, se desligaba del Acuerdo de París, la respuesta que Bill Peduto le dio al propio Trump. No sé si recordarán o sabrán que Trump, en estos mensajes simplistas que tiene, un político con mensajes simplistas es, como decimos en España, como un mono con una navaja, es extraordinariamente complejo. Bueno, pues este señor, en esa respuesta a Trump, que decía que a él lo habían elegido para representar a los ciudadanos de Pittsburgh y no a los ciudadanos de París, el alcalde de Pittsburgh le dijo que, bueno, a los de Pittsburgh no, porque en Pittsburgh hay unos mecanismos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en marcha que van a continuar en marcha. Esta afirmación de Trump pone de manifiesto la ignorancia casi orgullosa que a este respecto se exhibía en aquel momento, porque Estados Unidos, a Trump no lo habían elegido para representar a los ciudadanos de París, pero es que el Acuerdo de París no tiene que ver nada con los ciudadanos de París. El Acuerdo de París era un acuerdo global que afectaba o que beneficiaba a los ciudadanos de París, a los de Washington, a los de La Paz, a los de Buenos Aires, a los de Madrid o a los de Kinshasa. Pero eso Trump, parece que ese pequeño detalle
no lo había terminado de interiorizar. Quiero decir, la acción sustantiva de Estados Unidos en el plano de la mitigación se ha mantenido. California, que por cierto empezó en lo que es la senda que voy a marcar a continuación con Arnold Schwarzenegger como gobernador del Partido Republicano y sin embargo concienciado desde la perspectiva climática, California puede que la cuarta o la quinta potencia climática del planeta. O sea, en términos de emisiones y sobre todo de reducción de emisiones, habiéndose autoimpuesto unos objetivos que superan a los que Estados Unidos ha impuesto, como explicaré un poco más tarde, en el Acuerdo de París. Es decir, que la verdad es que era más simbólico que sustantivo, al menos en el plano de la mitigación, pero aún así es muy importante la vuelta de Estados Unidos. Decía, China y Estados Unidos son los actores climáticos principales porque entre los dos tienen aproximadamente cerca de un 45% de las emisiones de gases de efecto invernadero globales. Por cierto, China el 28 o 29%, Estados Unidos el 14-15%. O sea, China el doble ya en este momento. Y eso significa que el hecho de que Estados Unidos vuelva al ruedo de la diplomacia climática, pues solo puede tener efectos beneficiosos. Primero, porque va a asumir obligaciones de reducción de emisiones alguien que contribuye mucho al problema, con lo cual en justa compensación va a contribuir a su solución, y luego porque Estados Unidos tiene también un valor añadido que no tienen otros actores que ya habían iniciado esa senda. Y aquí introduzco en el debate la posición de la Unión Europea. La Unión Europea ha asumido obligaciones de reducción de emisiones. Tenía su responsabilidad histórica sin duda ninguna, eso es indiscutible, y por lo tanto tenía que contribuir. Pero más allá de las múltiples críticas que se le pueden hacer, la Unión Europea sí que se ha impuesto objetivos muy exigentes, más exigentes de lo que le marcaban en principio los textos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Bueno, en este momento, el Pacto Verde Europeo que se aprobaba en 2019 por la Comisión prevé la neutralidad climática para el año 2050. O sea, en teoría la Unión Europea, si es capaz de cumplir sus compromisos, de momento los ha ido cumpliendo en este plano. En el año 2050 no tendrá emisiones netas, lo cual no quiere decir que no vaya a emitir. Lo que quiere decir es que lo que emita se compensará a través de los mecanismos de captura de CO2 equivalente que haya puesto en marcha la propia Unión Europea. O sea, no habrá un saldo negativo en términos de emisiones de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Por eso, es más simbólico que sustantivo. Y decía al principio, y ese valor simbólico, la magnitud de ese valor simbólico nos permite medirla los episodios anteriores. Saben que quien no tiene memoria está condenado a repetir la historia. Bueno, pues nosotros, como sí tenemos memoria, vamos a recordar qué es lo que ha ocurrido cuando en esos saltos adelante y atrás Estados Unidos se ha alineado con las fuerzas del bien, vamos a decirlo así. O sea, ha entrado en el mecanismo de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Y ha sido en varias ocasiones. Por ejemplo, Estados Unidos se compromete, ratifica la Convención Marco de Naciones Unidas contra el Cambio Climático del año 92. Eso no tenía mucho mérito, no en el caso de Estados Unidos, sino en el de todos los estados, porque la Convención Marco no establecía compromisos concretos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, sino que decía, bueno, tenemos que reducir, eso para un político es más fácil de admitir, pero cuando llega cuando por primera vez pasamos de las musas al teatro, como se dice habitualmente, cuando llega el momento del compromiso, protocolo de Kioto, Estados Unidos firma el protocolo de Kioto. En aquel momento el presidente de Estados Unidos es Bill Clinton, pero inmediatamente hay un cambio de la administración de Estados Unidos. Bill Clinton, como saben, es sustituido, lo sucede George W. Bush hijo, que no ratifica el protocolo de Kioto. No solo no ratifica el protocolo de Kioto, sino que quiere dejar claro cuál es su posición al respecto. Bush Jr., permítanme la familiaridad, no nos conocemos, lo que decía era es una desventaja competitiva por parte de Estados Unidos porque China, India y otras grandes potencias en desarrollo no asumían compromisos con cargo al protocolo de Kioto, por lo tanto yo tampoco los quiero asumir porque esos son mis competidores. Y lo hice. Y además que sepáis que no retiro la firma porque no tiene ningún sentido, pero no voy a ratificar el protocolo de Kioto.
ese era el primer momento de regresión. Eso lastró el mecanismo del régimen climático. Eso hizo que el protocolo de Kioto, sin Estados Unidos asumiendo obligaciones, fuese absolutamente insuficiente. El problema, en lugar de mejorar, siguió empeorando. No se arregló nada en absoluto. Siguiente cambio positivo tiene lugar cuando, por cierto, no me resisto a decir que nos parecía que Bush Jr. era terrible. Hay un refrán en España, que supongo que allí estará también, que es que alguien vendrá que bueno te hará. Bueno, pues eso es lo que ha pasado con este hombre. Alguien ha venido que lo ha hecho bueno, porque era notablemente peor. Bueno, George W. Bush es sustituido por Obama, por Barack Obama. La verdad es que Barack Obama solo podía defraudar porque las expectativas eran tan altas que ningún ser humano podía cumplir todo lo que el mundo esperaba que Obama hiciera, ni Superman. Pero aquí lo cierto es que sí que supuso una vuelta de Estados Unidos a la diplomacia climática, que coincide además con dos acontecimientos, uno mucho más importante que el otro, que van a desencadenar la posibilidad de que se firme el Acuerdo de París, porque el Acuerdo de París que se acuerda, valga la redundancia, en la cumbre de París de diciembre de 2015, en realidad es una segunda oportunidad, porque la primera fracasó. Esto se tenía que haber adoptado en la conferencia de Copenhague en el año 2009 y como la comunidad internacional no fue capaz, pues hubo que esperar a París. Y esto fue posible porque, como decía, hay un cambio de la posición norteamericana que se junta con un cambio de la posición china. Los chinos también modifican su posición respecto al cambio climático y pasan a asumir compromisos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, en este caso no por avatares políticos. China, desde el punto de vista político, es, vamos a decirlo de manera políticamente correcta, es mucho más estable. Allí no hay problemas de elecciones. ¿Para qué quieres unas elecciones cuando ya tienes al líder correcto? Podría alguien pensar. Bueno, pues allí lo tienen, no hay elecciones, con lo cual ellos lo que se dan cuenta es que el problema climático está afectando tanto el funcionamiento del sistema económico chino que está poniendo en peligro el desarrollo económico de China. Y entonces lo que hacen es empezar a elaborar sus propios planes nacionales de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Y el factor menos importante que la tercera pata, digamos, que confluye en ese momento es la asunción de compromisos muy relevantes por parte de la Unión Europea, más allá de lo que en principio le imponían el protocolo de Kioto, la enmienda de Doha, etcétera, etcétera. El caso es que ese cambio de posición va a dar lugar a que en la cumbre de Lima, la COP de Lima, que es la previa a la COP de París, ya haya un alineamiento de posiciones con dos grandes locomotoras que tiran del tren, que son China y Estados Unidos, que son las que van a hacer que los demás, de una manera o de otra, pues terminen formando parte del sistema. La fotografía que sale de la COP de París no aparecen ni chinos ni norteamericanos, en la que salen los medios de comunicación. Imagínense ustedes, una conferencia que se hace en París no podía ser más que francesa, obviamente. Entonces ahí están François Hollande, Laurent Fabius, etcétera, pero los que habían hecho posible, en el fondo, la conformación de ese acuerdo no eran ni Francia ni la Unión Europea de manera esencial, sino Estados Unidos y China. Y entrábamos en otra época. En principio, poníamos en marcha un mecanismo que venía llamado a resolver las carencias del mecanismo previo que no había sido efectivo. Por las razones que he dicho, la verdad es que el protocolo de Kioto no consiguió resolver el problema. Al revés, fue empeorando, porque la ganancia de que los países industrializados que asumieron obligaciones asumieran reducir emisiones de gases de efecto invernadero, fundamentalmente la Unión Europea y algunos países, pues Australia, Japón, Nueva Zelanda, Noruega, etcétera, quedó compensada de sobra con el incremento de emisiones en países como China, India, Indonesia, Brasil, etcétera. Con lo cual, en lugar de mejorar, pues fuimos empeorando. Bien, y decía, y nos las prometíamos muy felices porque con el Acuerdo de París ya se eliminaba el sistema de emisiones exentas, es la principal ventaja del Acuerdo de París. Para quien no esté familiarizado, el sistema de emisiones exentas guarda relación con lo que acabo de decir. El protocolo de Kioto a los países en desarrollo no les exigía que redujesen emisiones. Lo que pasa es que el concepto de países en desarrollo era tan amplio que era muy peligroso. No se puede tomar en la misma medida a China que a República Centroafricana o a China que a Tuvalu. Y los intereses de Tuvalu, en este caso, me viene como anillo al dedo, son opuestos a los de China, a pesar de que estaban en el mismo grupo, pero China decía hablar por Tuvalu. Tuvalu, como saben, es uno de los países con una menor altitud media del planeta,
creo que tiene el punto más alto de la isla, ronda los 5 metros sobre el nivel del mar, luego está bajo una gravísima amenaza de desaparición por la subida del nivel del mar. A Tuvalu lo que le interesaba es dejar de emitir inmediatamente. China decía, sí, que dejen de emitir los más desarrollados, que yo sigo emitiendo y cuando ya sea como ellos, pues entonces ya dejo de emitir. Eso que tiene un fondo de razón, es verdad, hubo quien empezó antes y por tanto tiene que colaborar en esa medida, es un mal negocio, es hacerse trampas al solitario, como dice el refrán, el dicho coloquial. ¿Por qué? Pues porque probablemente cuando China alcance el nivel de desarrollo que estima oportuno, al nivel de, quiero pensar, Países Bajos o Alemania, no haya ya nada que salvar. El planeta está en unas condiciones tan calamitosas que hayamos pasado el punto de no retorno, con lo cual tiene que ir, esa necesidad de equidad que es indiscutible, tiene que ir por otras vías. Y decían, nos las prometíamos muy felices con este Acuerdo de París y entonces llega Donald Trump, que es, la llegada de Donald Trump es como una especie de catástrofe que por anunciada no deja de sorprender. Es verdad que en estos tiempos populistas uno se sorprende que determinados políticos, como dirían los americanos, all around the world, o sea, no es cuestión de un país, aquí donde vivo yo tengo varios ejemplos y no me voy más lejos, pero que alguien con ese mensaje tan simplista llegue. Claro, la única explicación es que a lo mejor la ciudadanía tiene también ansias de soluciones simplistas por el desengaño de quien no ha sido capaz de comunicarle soluciones más meditadas e incluso por la propia formación que sigue dando a la ciudadanía en términos generales. El caso es que este señor llega a la presidencia de Estados Unidos y se baja del carro. O sea, el impulso que dio Obama, que dejó muchas cosas por hacer y que, como decía, defraudó, pues se quedaba en nada. Estados Unidos, en realidad, comunicaba su retirada del Acuerdo de París, curiosamente, sin haber aceptado el Acuerdo de París. Estados Unidos había firmado el Acuerdo de París, pero no lo había, digamos, no lo había ratificado, no lo había aceptado, no le era obligatorio, pero hay una cronología muy curiosa, he tomado aquí nota de las fechas concretas porque es muy relevante. El 3 de septiembre de 2016, Estados Unidos, todavía con Obama, deposita el instrumento de aceptación del tribunal, pero el 4 de noviembre de 2019 notifica la intención de retirarse del Acuerdo de París con efecto, y esto es lo importante, el 4 de noviembre de 2020, porque el propio Acuerdo de París, el artículo 28.1 y 28.2 imponían ese decalaje. El 20 de enero de 2021, como decía antes, Estados Unidos vuelve a depositar el instrumento de aceptación. Es decir, Estados Unidos va y vuelve, hace un poco la goma, como se dice en el argot ciclista. Claro, la salida de Estados Unidos tenía varias consecuencias negativas. He dicho antes, bueno, pero si la reducción de emisiones es más... el efecto sobre la reducción de emisiones es más simbólico que sustantivo. Claro, pero hay otros planos. En el esfuerzo de lucha contra el cambio climático no solo está la mitigación, sino que están los esfuerzos de transferencia de tecnología, de ayuda para la adaptación de los estados a las consecuencias negativas del cambio climático, etcétera, etcétera. Y allí sí que la Administración Federal Americana, comprometida con el esfuerzo de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, es un activo muy importante. Entre los efectos negativos que tenía, porque la unipolaridad siempre es negativa, era dejar el camino expedito, dejar el camino libre a China. China de una manera mucho más inteligente en términos de política internacional, quizá porque, como decía, es más cómodo la política en un país de partido único que en una democracia, eso es indiscutible, bueno, pues ha ido ocupando el espacio que Estados Unidos ha ido dejando. En el cambio climático y en otros planos. Se puede hablar de la diplomacia de las vacunas, a que viene ahora muy al pelo, ¿verdad?, con la situación en la que estamos. Pues ocurre algo parecido. El caso es que Estados Unidos se volvía a quedar fuera y, por lo tanto, volvíamos a tener un déficit claro en el funcionamiento de ese sistema climático. Es decir, Estados Unidos no reducía emisiones de gases de efecto invernadero y además declaraba que no iba a ayudar a la transferencia de tecnología a los países en desarrollo para que estos puedan poner en marcha economías climáticamente amistosas, no iba a llevar a cabo esfuerzos de investigación o de formación de los cuadros de los diferentes estados, etcétera, etcétera. Por eso,
la entrada, la vuelta de Estados Unidos, el America is Back de Joe Biden es muy positivo. De nuevo, lo mismo que pasó cuando llegó Obama, volvemos a recuperar ese empuje, esa aportación de Estados Unidos que pasa a arrimar el hombro, y cuando Estados Unidos arrima el hombro, su hombro es más poderoso que el de otros que lo han estado arrimando antes, pero que se notaba menos. Esta es la parte positiva. Llevo ya un rato, no me querría pasar, querría que quedase tiempo para el debate, pero ahora viene la parte negativa. Claro, yo he dicho, es condición necesaria, pero no suficiente. No basta ni con la entrada de Estados Unidos, o sea, no basta el mero hecho de la entrada de Estados Unidos, e incluso no basta el hecho de que Estados Unidos entre como entra en estas condiciones. ¿Por qué? Bueno, pues me explico. Para quien no esté familiarizado con el mecanismo climático, supongo que quienes seáis alumnos de Rosalía, de la profesora Ibarra, sí que lo estaréis, si habéis llegado a este punto ya. El Acuerdo de París, el cambio fundamental que opera es el famoso paso del top-down al bottom-up. Hace cuando uno dice las cosas en inglés son más interesantes, pero no, en realidad hablar varios idiomas solo significa tener la capacidad para decir tonterías en varias lenguas. No necesariamente el mensaje es mejor. En este caso es tan sencillo como que en lugar de que las obligaciones de reducción de emisiones las imponga la COP, la Conferencia de las Partes, centralizada, de arriba a abajo, top-down, es decir, la COP le dice a la Unión Europea tienes que reducir este porcentaje en relación con este año, a Estados Unidos, a China hasta ahora no, porque el protocolo de Kioto no le imponía obligaciones, así sucesivamente. Como eso no había funcionado, en París alguien dice, oye, ¿por qué no hacemos algo que es mucho más atractivo en una primera aproximación? Vamos a confiar, esto es como cuando ahora en la nueva pedagogía se dice, dejad a los estudiantes que asuman parte de su responsabilidad en su propia docencia. Eso está muy bien siempre que el estudiante tenga responsabilidad, si no tenemos un problema. Bueno, pues aquí ocurre algo parecido. Vamos a dejar que los estados delimiten en qué manera están dispuestos a contribuir para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Esas son las famosas contribuciones determinadas nacionalmente. No es ni más ni menos que México, y ahora todos, los que estaban obligados en Kioto y todos los demás, China, México, Indonesia, Brasil, Alemania, Dinamarca, España, Estados Unidos. Digan ustedes cómo van a contribuir en los diferentes planos, principalmente el de la mitigación, porque es el que primero nos interesa. Cuando tenemos una herida, lo primero es cortar la hemorragia antes de proceder a otro tipo de tratamientos. Bueno, pues que cada uno haga lo que le parezca. Entonces ellos, cada estado, en su propia contribución determinada nacionalmente, dice yo voy a contribuir reduciendo un 30% de emisiones respecto del 2005. La Unión Europea, por ejemplo, decía, si no recuerdo mal, voy a contribuir, para 2030 va a reducir un 28% respecto de las emisiones de 1990. Un detalle que pasa desapercibido en muchas ocasiones, el año que se elige de referencia es muy importante. Porque cuanto más antiguo es más probable que el compromiso sea mayor. Porque en teoría, con el tiempo desde entonces, los estados han ido asumiendo compromisos de reducción de emisiones. Es decir, en principio, las emisiones que España tenía en el año 2005 eran menores que las que tenía en el año 90, que fue cuando empezó a reducir. Claro, esto no en todos los casos. En el caso de China, por ejemplo, no, porque como no asumía ninguna, porque no estaba obligado, pues ahí da igual. Entonces, París decía, oye, vamos a confiar en vosotros, vais a demostrar vuestra responsabilidad, y entonces cada estado elaboró su propia contribución determinada nacionalmente. Todo eso está muy bien. Decía, está la nueva pedagogía educativa, que sustituye a la de la letra con sangre entra, lo cual siempre es positivo, pero que tiene un problema. Aquí todo está muy bien, siempre que hay una prueba definitiva, hay un test último, siempre que el volumen total de reducción de emisiones de todas las contribuciones determinadas nacionalmente sea lo suficientemente elevado como para permitir alcanzar el objetivo que fija el propio Acuerdo de París, que como supongo que sabréis es que el incremento de las emisiones no supere el 1,5 o 2 grados centígrados, que es lo que la ciencia nos dice como el límite que permite tener una cierta seguridad. La ciencia va evolucionando al respecto,
pero dice que es tener una cierta seguridad de que no hemos pasado el punto de no retorno. Decía, la ciencia evoluciona, ahora vamos a tener otra entrega de fascículos de esta colección. En el año 2021 el IPCC va a adoptar el sexto informe y las noticias obviamente no van a ser buenas. Nos va a decir lo que ya viene diciendo. Esto también lo ha venido anunciando. Ya no discutimos sobre el efecto antropogénico, ya no discutimos sobre la existencia de cambio climático. Bueno, la mayoría no discutimos. Los que tienen otra concepción de la vida sí, como en un día de invierno hace frío ya no hay cambio climático. Esos son los registros de algunos responsables políticos en el planeta. Pero la ciencia, quienes se dedican a estudiar esto, nos dicen que eso ya es indiscutible. Ahora de lo que estamos hablando es en qué punto estamos de ese proceso. ¿Qué margen de maniobra tenemos para evitar catástrofes? Por ejemplo, para evitar que el deshielo de los casquetes polares no amenace las ciudades costeras. Claro, que en el DF no hay preocupación, ¿verdad? Fíjate si tiene que subir el mar hasta que llegue al DF. Pero en Nueva York sí. Y en Tokio también. Hace un mes más o menos, en una charla en un congreso aquí en España, en Alicante, desgraciadamente también virtual, discutíamos sobre eso. El congreso estaba centrado en los impactos del cambio climático en el Mediterráneo, que es una zona cero de cambio climático. El impacto es especialmente negativo. Y había estudios realizados por el gobierno español del impacto en último término, en términos económicos, que tendría la subida del nivel del mar previstas, haciendo proyecciones en el Mediterráneo. En el Mediterráneo español, además de otros estados, hay ciudades del tamaño de Barcelona, Valencia, Alicante, Málaga. Son millones de personas con una actividad económica. Es decir, hablamos de Barcelona, quizá como la más grande. Imaginad lo que puede pasar con Nueva York o con tantas otras ciudades costeras que van a verse afectadas y que va a generar una serie de dramas, ya no solo económicos, sino de desplazamientos masivos, etcétera, que van encadenados. Bien, y decía, claro, el problema es que el test definitivo está sometido a que el esfuerzo global sea suficiente. ¿Y cómo será la cosa? Que la propia conferencia de las partes, en la decisión en la que se aprobaba el Acuerdo de París, ya venía a decir que las perspectivas no eran muy buenas. Y el análisis de las contribuciones determinadas nacionalmente en primera vuelta, y ahora me explico, es muy negativo. La COP dice que con esto no llegamos, que lo que los estados han asumido globalmente garantiza una subida de aproximadamente 2 grados, 3 grados, 4 grados en función de la evolución de los acontecimientos. Es decir, que vamos, como se suele decir, de victoria en victoria hasta la derrota final. Vamos dando pasos y consiguiendo grandes acuerdos que luego no revierten el fenómeno. Hay una descripción del problema climático muy, muy inteligente y muy fina, a pesar que el humor catalán es un poco difícil de entender a veces, que es una anécdota que contaba Josep Borrell, que entonces era presidente del Parlamento Europeo, y que en una reunión en relación con la estrategia climática decía que las negociaciones climáticas internacionales se asemejan a lo que podrían hacer los tripulantes del Titanic cuando se iban dirigiendo hacia un iceberg. Y salían muy contentos de una reunión porque se habían reunido y habían acordado que más adelante se iban a volver a reunir para ver si cambiaban o no el rumbo. Pero el bloque de hielo seguía en el mismo sitio y el barco iba directo hacia él. Entonces, bueno, pues, la propia COP nos dice que esto hay que modificar el camino. Y decía en primera vuelta porque las condiciones determinadas nacionalmente tienen un periodo de validez. Y hay una segunda vuelta en donde los estados tienen que reevaluar su compromiso y el Acuerdo de París dice que lo que no pueden hacer es reducir la intensidad del compromiso. Esto que tuvo un efecto negativo impensado, el ser humano es capaz de idear diferentes maneras de burlar la ley, esté donde esté, bueno, pues ahora pues aquí llegamos la última esperanza. Decía, el problema que tenía este sistema es que en cuanto que fiaba la efectividad del esfuerzo a la cifra global, claro, los estados sentían la inclinación de decir, bueno, yo voy a hacer una cosa. Voy a decir que voy a reducir poco,
voy a confiar en que los demás tengan conciencia y reduzcan mucho más, con lo cual yo me voy a beneficiar de la reducción, del esfuerzo de reducción de los demás, porque es un problema global. Y además, si digo que reduzco poco, cuando venga la primera revisión de las contribuciones determinadas nacionalmente, si he dicho que reduzco el 30%, no voy a poder bajar. Pero si he dicho que reduzco el 20%, en la siguiente vuelta puedo decir que el 21%, y luego el 22%, y luego el 23%. Es decir, en definitiva, esos son los famosos free riders, es decir, los polizones de este buque que dicen, bueno, que contribuyan los demás y yo me voy a beneficiar de la misma manera. El problema es que tenemos demasiados listos en este barco. Parece que todos somos polizones, o la inmensa mayoría, porque todos han tenido la misma idea. Por eso decía, la participación de Estados Unidos no es suficiente, porque uno de esos polizones, a pesar de Obama, era el propio Estados Unidos. El compromiso que asumía Estados Unidos no parecía demasiado acorde con lo que Estados Unidos es en el marco de la diplomacia climática. Tengo las cifras exactas por aquí. Efectivamente, Estados Unidos, en su contribución determinada nacionalmente, que no ha modificado, sino que ha reactivado, sigue igual, dice que va a reducir entre el 26 y el 28% de emisiones en el año 2025 respecto de las que tenía en 2005. Claro, es una pequeña trampa, porque os he dicho, en Estados Unidos sí que juega esa lógica de que cuanto más atrás mejor, porque como os he dicho, los estados y los municipios, las grandes ciudades son motores de cambio climático, de reacción contra el cambio climático muy importante de Estados Unidos. Hemos hablado de Pittsburgh, pero podríamos hablar de San Francisco, de Los Ángeles, de Nueva York, de las grandes ciudades, sobre todo de las costas este y oeste. Entonces, habían hecho un esfuerzo de reducción de emisiones, con lo cual en 2005 emitían menos que en el 90. Con lo cual, si hago la referencia en 2025 respecto a 2005, asumo un compromiso menor que se le hiciera en el año 1990. Quiero decir, a ver, lo que asumía Estados Unidos en ese esfuerzo global no era, desde luego, era menos relevante en términos de compromiso, a lo mejor en términos de cifras sí, a la vista del tamaño, pero en términos de compromiso, la Unión Europea colectivamente, si no me falla la memoria, creo que es el tercer emisor de gases de efecto invernadero. Cuando se reúnen, bueno, ahora las cifras últimas después del Brexit no han salido todavía, pero cuando estaba Reino Unido éramos los terceros, el cuarto era India. Pues probablemente ahora sin Reino Unido, India nos haya adelantado y sea el tercer emisor de gases de efecto invernadero, y la Unión Europea colectivamente el cuarto. Entonces, decía, claro, Estados Unidos vuelve al ruedo, asume compromisos, los mismos que ya había dicho que iba a asumir, pero cuando llegamos a la operación global de suma de los esfuerzos señalados por todos los actores, pues no nos parece suficiente. Es decir, no da la operación. Si queremos evitar que el incremento de las temperaturas sea superior a 2 grados centígrados, todos tenemos que reducir más emisiones de gases de efecto invernadero. Esto es un compromiso, todos. A ver si alguien se da por aludido y en el debate entramos en una tórrida discusión e intercambio de pareceres. Pero yo por si acaso voy a explicar mi posición, para que nadie se crea que ya vienen aquí estos europeos a dar lecciones, porque los europeos tienen poco que dar en cuanto a lecciones en la historia, más bien poco. Pero, claro, todos tienen que reducir. Tiene que reducir México, tiene que reducir República Centroafricana, tiene que reducir Países Bajos, tiene que reducir China. Alguien dirá, no sin razón, oiga, pero no es lo mismo. No es lo mismo. Claro, tiene que reducir República Centroafricana, por poner ejemplos extremos. República Centroafricana y Reino Unido. Pero es que Reino Unido lleva 200 años emitiendo gases de efecto invernadero, ya ha hecho su cuota de contribución al destrozo planetario, ha alcanzado un nivel de progreso y de desarrollo, y ahora ya reducimos todos. Y los demás no podemos llegar a ese punto. Pues no estoy diciendo eso, ni muchísimo menos, porque eso sería absolutamente injusto, con razón. Lo que estoy diciendo es que lo que no podemos hacer, porque no le interesa a nadie, al que menos a República Centroafricana, es decir, bueno, pues mira, vamos a hacer lo que hacía el protocolo de Kioto y la Convención Marco. Vamos a dejar que República Centroafricana emita gases de efecto invernadero, y cuando haya alcanzado el nivel de desarrollo de Dinamarca, entonces ya
que reduzca emisiones. El caso de República Centroafricana me preocupa, pero me preocupa menos. Claro, si eso se lo dejamos a China o a India, entonces ya se ponen los pelos de punta, claro. Entonces ya, como ya he dicho, el planeta está como para cerrarlo e intentar buscar otro, no hay salvación. Lo que yo estoy diciendo es, no, República Centroafricana no puede emitir gases de efecto invernadero. Lo que República Centroafricana tiene que exigir no es que le dejen emitir, sino que todos esos que tienen una contribución destacada al problema tengan una contribución igual de destacada o más por diferentes razones a la solución del problema. Es decir, al derecho que República Centroafricana o México o Bolivia o cualquier otro país legítimamente tiene al desarrollo, se tiene que traducir en que haya un esfuerzo por parte de quienes tienen más responsabilidad en términos de mecanismos de adaptación a los impactos del cambio climático, de transferencia de tecnología, de puesta en marcha de mecanismos de economías climáticamente amistosas que permitan ese desarrollo, porque la tecnología ya existe, sin contribuir al empeoramiento del problema. Es decir, eso supone sustituir la aproximación al principio de las responsabilidades comunes pero diferenciadas, basado únicamente en quién ha emitido más desde hace cuánto y a mí que me dejen emitir hasta que nos comparemos, por el no puede emitir nadie más porque esto ya no da más de sí, pero como vosotros habéis sido más culpables, pues vosotros tenéis que contribuir más. Es decir, a Occidente, entre comillas, porque ahora voy a hacer un añadido adicional, a Occidente lo que hay que exigirle, oiga, no, usted tiene que poner en manos de los países más perjudicados, que además, en el colmo de la paradoja, es un problema claramente inequitativo el cambio climático, son quienes más van a sufrir las consecuencias, porque hay una confluencia perversa, hay un círculo vicioso, podríamos decir, por su posición geográfica, por su estructura económica, e incluso por su desarrollo tecnológico y económico, no están en condiciones ni siquiera de adaptarse a los impactos que ya son inevitables y necesitan esa ayuda. Ya no solo para el desarrollo, he puesto el ejemplo de Vanuatu, de Tuvalu, de las Islas Marshall, no, es que esos necesitan esa ayuda para sobrevivir. Entonces, por ahí tiene que ir la vía. Y voy terminando, pero quiero añadir algo más al debate. Decía, eso es lo que tiene que hacer Occidente, pero no solo Occidente, porque el mapa climático, el mapa de emisiones, se ha ido modificando con los años. Si recordáis, hace unos minutos decía, dentro de poco, nobody knows, depende, ¿verdad? Depende de la evolución de los acontecimientos, China será el mayor emisor histórico de gases de efecto invernadero. Quiere decir, oiga, es que lo de la responsabilidad histórica no es una fotografía, es una película. Usted no puede quedarse en el año 92 con una visión de la responsabilidad histórica porque eso no sirve para nada. La responsabilidad histórica es la de la historia, pero la historia continúa, se va escribiendo cada día. Resulta que China o India, por poner los ejemplos más claros, pero también otros, Brasil, etcétera, etcétera, han ido, por su volumen, por sus dimensiones, han ido adquiriendo un protagonismo que también tiene que colocarlos en el disparadero. Estoy pensando fundamentalmente en China. O sea, si alguien se cree que China es un país en desarrollo y que existe el ratoncito Pérez y Papá Noel. Espero que no haya niños y se haya chafado la historia a nadie. China no es un país en desarrollo. China es un país en desarrollo, una potencia económica y todo lo demás junto. Y por lo tanto tiene que contribuir también a ese esfuerzo. Pero tiene que ir por esa vía. Aquellos países que son los verdaderos desfavorecidos, porque sin haber contribuido y por lo tanto sin haberse desarrollado económicamente, han sufrido, sufren y sufrirán las consecuencias negativas del cambio climático, no pueden detenerse. No tengo mucha confianza en que los políticos de estos países, porque no la tengo en los míos, empezando por ahí, que nadie se crea que es ni mucho menos una consideración de que los políticos de un país son más listos que los del otro. No sé si hay algún político listo en este momento. Bueno, en Alemania parece que había una señora, pero se jubila, con lo cual no tenemos mucha suerte. No parece que los políticos terminen de verlo en este país. Oiga, usted no reclame que le dejen emitir gases de efecto invernadero. Usted reclame ayuda, cash, en términos de transferencia de tecnología, de inversiones para la formación de capacidades de su personal, de mecanismos de adaptación al cambio climático, que le permitan, por ejemplo, en el caso de las grandes ciudades costeras de países en desarrollo, claro, no me preocupa tanto lo que puede pasar con los diques en Países Bajos, porque Países Bajos ya cuenta con mecanismos de adaptación para hacer frente a ese impacto. Me preocupa mucho más qué puede pasar
por ejemplo, en Nueva Delhi o en otras grandes ciudades costeras de países en desarrollo. Eso me parece mucho más preocupante porque tengo más dudas de que esos países estén en condiciones de dar la respuesta que merece ese impacto. De momento, ese debate no se ha puesto sobre la mesa, porque quien tendría que haberlo puesto, que es China, que abanderó la posición de los países en desarrollo, ha empezado a darse cuenta que no le interesa, que se está pasando el enemigo, ya se está convirtiendo en principal emisor, dentro de poco principal emisor histórico, y por lo tanto va a ser uno de los que van a tener que ser, entre comillas, paganos en términos de transferencia de tecnología, de ayuda financiera, etcétera. Yo casi me paro porque llevo unos 50 minutos, si no me falla la memoria, más o menos, 40 y 50 minutos. Rosalía, yo te devuelvo la palabra y estoy a vuestra disposición para debatir, discutir y discrepar todo lo que sea menester. Muchas gracias, Sergio. No sé si alguien tenga alguna pregunta, la puede escribir en el chat para entrar al debate, a discusión. Y bueno, mientras que alguien se anima a escribir alguna pregunta, algún comentario o algún punto que quiera discutir. Sergio, una pregunta. Ahorita que comentabas de las contribuciones nacionalmente determinadas que tiene Estados Unidos, obviamente ellos, al momento ahorita que entra Biden, evidentemente ratificó el compromiso que en su momento se tuvo, ¿no? No aumentó como varios países, que eso también es sumamente criticable, que de hecho va en contra del principio de progresión que se establece en el Acuerdo de París, que se había dicho que cuando viniera la primera revisión tenía que aumentarse. Se presenta justamente a finales de 2020 todas las contribuciones nacionalmente determinadas de todos los países y, bueno, de lo que yo revisé en la página oficial, y que solamente como 3 países, si no me equivoco, fueron los que aumentaron. Todo el mundo ratifica, de hecho incluido México, lo cual también es muy criticable, porque no aumentaron nada, absolutamente nada, simplemente se ratifican los compromisos que habían asumido hace 5 años y pues bueno, continúan las políticas para llegar a esas metas, pero ninguno aumentó, lo cual desde ya va en contra del principio de progresividad que era la naturaleza, digamos, la naturaleza principal de las contribuciones nacionalmente determinadas y supuestamente es como la base jurídica, la más fundamental del Acuerdo de París. Y no se hace, de entrada ya no se hace. Tengo entendido que muchos países, obviamente fue a razón de la pandemia, fue el pretexto para decir que no aumentaban las metas. Me gustaría escuchar tu opinión, porque me parece que también tomó la misma línea. Digo, México ratificó su CNDC. La ratifica, mete más compromisos en adaptación, de hecho, pero en mitigación no. Entonces quisiera saber cuál es tu opinión. Separamos el caso de Estados Unidos de todos los demás por una razón muy particular, porque claro, Estados Unidos tiene un argumento jurídico discutible, pero lo tiene. ¿Cuál es? Pues que se fue. Entonces, en teoría, Estados Unidos no tiene una segunda contribución determinada nacionalmente, sino que es la primera. La crítica que tú decías, que es muy fundada, yo leí hace poco en un periódico norteamericano, creo que era Michael Bloomberg y algunos otros digamos, voces influyentes en el lado demócrata que le decían, oiga, no, está muy bien todo esto, pero vamos a aprovechar el tirón. Y efectivamente es que Estados Unidos no puede contribuir con esto porque esto no resuelve el problema. Entonces, el argumento de Estados Unidos es, no, mire, es que yo vuelvo, es que en realidad no he gastado gasolina, sigue siendo el mismo depósito, no he tenido que rellenarlo. Es decir, eso es discutible jurídicamente, porque ahora alguien podría decir, ya, pero te fuiste, pero esto estuvo en marcha. En todo caso, hay que decir que las contribuciones determinadas nacionalmente en un principio estaban previstas para una revisión quinquenal, como máximo. Es decir, por lo menos cada 5 años, si no me falla la memoria, los estados tienen que renovar sus contribuciones determinadas nacionalmente. Claro, es un texto político. Y cuando es un texto que tiene un contenido político, se convierte en extraordinariamente peligroso. ¿Qué significa el principio de progresividad? Claro, el principio de progresividad quiere decir que los compromisos que ahí se recogen son al menos un punto mejores que los anteriores. No pueden ser
ni peores ni los mismos. Pero claro, el aumentar tiene que ser un aumento en los compromisos en el plano de la mitigación. No lo pone. Entonces, si yo, ponéis el caso de México, si yo aumento mis compromisos en el plano de la adaptación, ya tengo un compromiso mayor. El problema es que son excusas de mal pagador, pero no en el caso de México, de todos, ¿eh? ¿Por qué? Pues mire usted, porque esto solo se resuelve si reducimos emisiones de gases de efecto invernadero. Y si no asumimos más compromisos, pues no lo vamos a poder reducir. Yo lo consulté justo antes para comprobar datos actualizados, justo antes, hace un par de días, y si no me falla la memoria, el único país que tenía una segunda contribución determinada nacionalmente que estaba ya subida a la plataforma, si no me equivoco, era Argentina. Sí, fue Argentina. Sí, yo también. Sí, fue los que no es un contribuyente neto de primerísima magnitud en términos de volumen, que muy bien por Argentina, además yo tengo muchos amigos, con lo cual me parece fantástico, pero que digamos que desde el punto de vista global, de la suma global, pues supone una aportación relevante que habla muy bien de Argentina en este punto, pero no supone un elemento positivo. Entonces, lo que yo quiero pensar es que la evolución de los acontecimientos, las catástrofes climatológicas, hay quien incluso relaciona desde el punto de vista científico la COVID en parte también con el cambio climático y cambio de hábitats de los animales, etcétera, etcétera. Bueno, claro, todo esto es un ecosistema global y por lo tanto todo influye. Eso y el toque de atención del sexto informe del Panel Internacional contra el Cambio Climático pues puede ayudar a que cuando hagamos las segundas ediciones de las contribuciones determinadas nacionalmente, conociendo a los políticos de todo tipo y condición, imagino que cuando se cumplan los 5 años, en el último momento, pues aumenten, porque si no, decía, no vamos a conseguir nada, vamos a engañarnos y el problema, y este sí que es un problema grave de verdad. Ahora estamos en un problema muy relevante que nos tiene a todos obsesionados, porque estamos todos encerrados, porque ha habido muchos muertos, pero decía, la pandemia es un problema coyuntural, aunque nos parezca con razón muy grave, muy molesto, muy trágico por la cantidad de personas que han fallecido, pero bueno, se supone que si alguna vez las farmacéuticas ya saben cómo pueden producir las vacunas y lo hacen tal y como han prometido, no solo para cobrar, sino también para suministrar la vacuna después, etcétera, pues el problema se resolverá. Pero el que tenemos detrás está esperando. Un muchacho joven y por lo tanto con un punto de inocencia y que le dure, me preguntaba en esta reunión que yo hablaba antes del Mediterráneo, oiga, pero claro, una de las cosas buenas, la única que ha tenido la COVID es que hay menos emisiones de gases de efecto invernadero. Digo, bueno, hay menos, en un momento determinado hay un pequeño declive puntual absolutamente irrelevante y ahora ya seguimos la misma tendencia. Sí, sí, totalmente. De hecho, incluso si revisamos las emisiones ahí en la NOAA, siguieron aumentando. O sea, las 400 y pico siguen. O sea, es mínimo lo que ha contribuido este paro, ¿no? De actividades y tal a las emisiones. Ok, Sergio, muchas gracias. Tengo varias preguntas, te las voy a sí. Pero solamente solamente destaco que sí habría que hacer ese análisis jurídico que bien señalas, efectivo, hasta dónde las contribuciones que había presentado Estados Unidos, ahorita tendría que aumentarlas, porque como bien dice, pues si no, yo no estaba adentro, ¿no? Serían mis primeras, pero sí habría que revisar, muy interesante ese punto, Sergio, muchas gracias. Te doy la primera pregunta de Juan Astudillo. Doctor, buen día. ¿Qué mecanismos de adaptación se pueden adoptar para las zonas costeras con mayor riesgo? ¿Únicamente son de infraestructura para contener el agua o hay algún otro? Digo, una opinión, algo que quieras comentar al respecto. Sí, a ver, yo no soy un experto de la administración del territorio y del urbanismo, pero sí que hay algunas soluciones que se han revelado como exitosas. Cuando me refiero a la adaptación en estos puntos concretos, no me refiero necesariamente a que haya que levantar diques, porque eso es una solución escasa, pero sí. Desde luego, obviamente, la construcción de infraestructuras es muy relevante, pero todavía más el cambio de la concepción urbanística en esas urbes que pasa, por ejemplo, porque los gobiernos de esos estados incentiven una distribución poblacional que no induzca una migración a los grandes núcleos urbanos.
Estoy hablando en un país que aquí en España hay un concepto que tiene mucho éxito ahora, que es el de la España vaciada. No la vacía, no, porque antes estaba llena. La España vaciada, porque hemos tenido gobiernos que en su estupidez congénita de todos los colores se han dedicado a primar las poblaciones costeras. Barcelona, Valencia, Málaga, Almería, Bilbao, San Sebastián, Santander. Y en el medio hay territorios despoblados. Entonces, claro, una primera solución sería de política demográfica, una redistribución poblacional que evite una sobrepoblación de los núcleos urbanos. Y hay otras. En Naciones Unidas tuvo mucho éxito las infraestructuras, ¿cómo era? La gestión del agua a través de infraestructuras, digamos, sostenibles, que permitían que el mar pudiese entrar. Son cuestiones que competen a un gobierno y a todos sus expertos, pero que no, el plano de la infraestructura es muy importante, pero desde luego no es único. A mí sí me ha ocurrido el plano demográfico, pero seguro que hay otros muchos. Gracias, Sergio. Te paso a la siguiente pregunta. Venga, adelante. Gabriela Jiménez, ¿se ha planteado un cambio de la autolimitación de los estados de la emisión de gases de efecto invernadero a una limitación establecida por la COP? ¿Y cuál ha sido la participación de la COP para que los estados aumenten sus compromisos? No se ha planteado, al revés, se ha planteado lo contrario. Lo que hace el Acuerdo de París es ir en la dirección contraria. Pasamos del top-down, es decir, que la COP fije, al bottom-up. Yo hago lo que quiero y se lo comunico a la COP. ¿Y cuál ha sido el papel de la COP? Vamos a decir ambivalente, para ser políticamente correctos, pero animar a los estados, advertir de las limitaciones y las carencias, pero no puede hacer nada más, porque el marco jurídico permite que los estados elijan cuánto van a reducir. Gracias, Sergio. Otra pregunta de Alejandro Cardona. ¿Usted considera que al haber equidad en las emisiones de gases en los países potencia, también sería necesario que hubiera equidad en los países que sufren la consecuencia de la pobreza a causa del cambio climático? No me he explicado bien, creo, Alejandro. Yo lo que digo es que tiene que haber equidad en términos globales. La equidad se traduce, en este caso concreto, en que quien menos ha contribuido es el más perjudicado. Luego, tiene derecho a, digamos, vamos a decirlo, a compensación, entre comillas. Lo cual no quiere decir, que era lo que yo trataba de decir, que esa compensación sea en términos de déjenme a mí que contamine porque ustedes han contaminado antes, porque eso no nos lo podemos permitir. Lo que digo es que esos países más pobres lo que tienen es que reclamar que esa equidad a la que tienen están absolutamente legitimados, tienen todo el derecho posible, se traduzca en que les pongan los medios necesarios para adaptarse a los impactos del cambio climático y además para que sus economías se sigan desarrollando, pero con las tecnologías adecuadas para no seguir contribuyendo al problema. Es decir, los daneses ya ponen en marcha sus mecanismos de adaptación económica, energías renovables, etcétera, y bueno, lo tienen más fácil. Pero en Gabón seguramente eso es mucho más complejo. Bueno, pues eso es lo que hay que hacer, que esa tecnología se transfiera a los países en desarrollo para que ellos también puedan entrar por esa vía. Claro, y en este contexto, Sergio, hablando de lo que tendría además que hacer Estados Unidos, ya decíamos, además de asumir sus compromisos, establecer legislación, políticas, etcétera, en materia de mitigación, también tendría que asumir esta responsabilidad o este liderazgo también para hacer transferencia de tecnología y obviamente para dar más financiamiento, ¿no? Para que obviamente los otros países que están en desventaja o más vulnerables, especialmente en vías de desarrollo, pues también vayan teniendo una contribución más amplia para mitigar o bien adaptarse, ¿no? O sea, también sería, pues así bien, ok, firmas y otra vez ratificas, también sería parte de tu compromiso, pues entrarle también con más financiamiento o más transferencia tecnológica. Por supuestísimo, es que eso es esencial, eso es esencial. Es que esa es la contribución principal. Claro. Por eso decía, esa es la parte no simbólica, esa es la parte sustantiva. Eso sí que puede ser política federal, son relaciones internacionales, etcétera. Y ahí es donde sí el hecho de que ya no esté Trump, sino que haya alguien que considera que efectivamente el cambio climático es un problema, fundamentalmente porque me lo dicen señores y señoras que llevan investigando el fenómeno desde hace décadas, pues es muy relevante. Eso sí es muy positivo.
Miriam Ramírez pregunta, bueno, doctor, un gusto conocerle. Si el Acuerdo de París representa un cambio de rumbo decepcionante, ¿qué se necesita para ser suficiente? Que reduzcamos más emisiones de gases de efecto invernadero. El sistema en sí no es malo, tampoco lo era el otro. Somos nosotros los que lo hacemos malo. Es decir, ojalá fuera así, pero no creo que exista un sistema que per se, de manera automática, nos garantice que es bueno. No, no existe. El ser humano es capaz de pervertir lo que caiga en sus manos o de hacerlo bueno. Entonces, ¿qué tendría que ocurrir para que el sistema de París fuera bueno? Pues que en las siguientes revisiones de las contribuciones determinadas nacionalmente, todo el mundo redujese más emisiones de gases de efecto invernadero hasta llegar a un volumen de emisiones global que esté por debajo de lo necesario para que las temperaturas no se incrementen más allá de 1,5 o 2 grados. Es así de sencillo. Es decir, no lo busquemos en el sistema, busquémoslo en el interior, digamos. Es decir, bueno, luego hay elementos positivos, Es decir, hay una reacción ciudadana sorprendente en estos tiempos, en donde parece que somos un poco como corderos en manos de políticos que... Hay reclamaciones. O sea, a mí me viene a la memoria porque es muy conocido, pero en Estados Unidos hay varios asuntos, por cierto, por gente joven, lo cual es muy, muy relevante. En Europa, por ejemplo, está el famoso asunto Urgenda, en donde hay unos ciudadanos, neerlandeses y algunos extranjeros, y un asunto que ha llegado incluso al Tribunal de Luxemburgo, le dicen al Estado holandés, oiga, el esfuerzo que usted hace por reducir emisiones de gases de efecto invernadero es insuficiente y me está perjudicando porque voy a sufrir las consecuencias negativas. Quiero que reduzca más. Y los tribunales holandeses le dan la razón. Sí, justo. En Estados Unidos el último, el más emblemático es el de Juliana. Juliana contra Estados Unidos, sí, justo. Sergio, te pide tu opinión Luis Arturo Méndez. Buen día, tengo dos preguntas. ¿Cuál es el reto principal para el estudiante de Derecho en México en materia ambiental? ¿Y cuál es tu opinión sobre el que México apueste más por obtener energía de manera tradicional con elementos contaminantes y frene en gran medida las energías limpias o bien renovables? Sí. A ver, la primera pregunta no sé si me siento muy capacitado porque estoy en el otro lado de la trinchera, ¿no? ¿Cuál es el reto principal de un estudiante de Derecho? Mis estudiantes te dirían, primero aprobar internacional, que es muy dura y me cuesta mucho. Yo te diría, mira, los exámenes, lo que te voy a decir no te lo vas a creer. Es normal. Luis Arturo, deduzco que es un estudiante, con lo cual es joven, con lo cual su situación es distinta. Los exámenes son coyunturales, son muy importantes, pero son coyunturales. Tú cuando vas a la universidad lo que tienes que hacer es formarte. Formarte no significa solo aprobar exámenes. Formarte significa hacerte una opinión, tener una ideología. No me estoy refiriendo a una ideología partidista, Me estoy refiriendo a una concepción del mundo, de cómo puedes aportar, cómo puedes contribuir, cómo debes comportarte, etcétera. Y en este problema, como en tantos otros, tú tendrás la suerte de tener unos profesores, habrá de todo, como en todos los sitios. El de medio ambiente es muy bueno, otros puede que no sean tanto, pero esto es lo que hay. Pero tienes que aprovecharte y formarte en todos los sentidos para que cuando llegues al mundo profesional tú estés en condiciones de que no te engañen, de que tomes tus decisiones. ¿Qué opino de México y la opción por las...? Pues es que no lo opino solo de México, es que aquí tenemos aquí ha habido un debate monstruoso respecto del fracking. Aquí tenemos una ventaja al final, que es Bruselas, a quien los políticos le pueden echar la culpa de todo y por lo tanto pueden tomar decisiones que no son muy cómodas, pero como total tiene la culpa Bruselas, pues ya está. Bruselas me refiero a la Unión Europea. Pero, a ver, esa opción a mí me parece absolutamente contraproducente. No soy inocente, no lo soy desde luego, pero en este punto tampoco. Quiero decir, obviamente un gobierno tiene unas cuentas que cuadrar, entre comillas, por decirlo de manera simple, tiene también un impacto económico, tiene unos sectores, unos lobbies, unos grupos de presión, tiene que jugar con todo eso, pero el optar por un mecanismo, por una estrategia de crecimiento que se ha revelado claramente dañina, nunca es bueno. Para nadie y, en primer lugar, para el propio México. Es decir, en lugar de eso, pues optemos por, bueno, decías, las energías limpias. Bueno, en realidad no hay ninguna energía limpia,
es un eslogan que ha tenido éxito, pero que es falso. Hay energías más limpias, mucho más limpias que otras, pero todas tienen un impacto. Claro, México tiene un problema a ese respecto, es que, si no me equivoco, es uno de los grandes productores de petróleo. Entonces, claro, renunciar a ese rubro, como dirían los argentinos, ¿verdad? A esa herramienta económica, pues es complejo, pero en todo caso, a ver, mi opinión, con todos mis respetos y digamos, la excusa previa del desconocimiento de las premisas de un gobierno de un país tan grande y con ese impacto económico, mi opinión, lógicamente, es negativa. Oiga, es que esto no nos lleva a ningún sitio. Por ejemplo, México, no quiero equivocarme por razones obvias, a lo mejor tú tienes el dato más preciso, Rosalía, pero creo que estaba el sexto o el séptimo dentro de los principales emisores de gases de efecto invernadero. Rusia, Brasil, Indonesia, México, claro, Sí, está en la lista de los 10. Sí. Sí, son países extraordinariamente grandes. Sí. México, ¿qué población tiene en este momento? ¿120 millones de personas? 127 millones somos. Claro, eso... a ver, aquí en Europa el país más grande es Alemania, tiene rondando los 100. Claro, 100 millones de alemanes son muy peligrosos. No, hay que vigilarlos. Había un primer ministro italiano que decía que le gustaba tanto Alemania que prefería que hubiera dos. Se oponía a la reunificación. Era un chiste, pero es decir, son países muy grandes. Y esos países muy grandes tienen un impacto, lógicamente, mucho más grande. Y por lo tanto hay que intentar medir esas fuerzas y México está en ese pool. O sea, todo lo que México haga desde el punto de vista positivo para reducir emisiones de gases de efecto invernadero es bueno para México y es bueno para el esfuerzo colectivo. Digo lo mismo que decía antes, ¿eh? Lo que sí que tiene todo el derecho del mundo a decir el gobierno mexicano, su diplomacia, es, oiga, un momento, o Brasil, por ejemplo, respecto del problema de la Amazonía, o sea, la barbaridad de este señor que está en la presidencia de Brasil, de decir, oiga, la Amazonía es mía, hago lo que quiero y usted ya ha contaminado. Vamos a ver, la Amazonía es suya, pero poco. La Amazonía es de todo el planeta porque respiramos en base a una serie de grandes pulmones que necesitamos todos. A lo que sí que tiene usted derecho es a decir, oiga, es que conservar la Amazonía en estas condiciones tiene un coste. En daño emergente y en lucro cesante, ¿eh? Quiero decir, yo no puedo explotar esto porque lo tengo que mantener, tiene un coste de mantenimiento y un coste en cuanto a que me lastra para mi desarrollo. Entre todos ustedes paguen al común para compensar. Y eso me parece absolutamente justo, sin duda ninguna. Pero lo otro no, claro. Sí, muchas gracias, Sergio. De hecho, me parece que sí Alemania creo que le ofreció financiamiento, ¿no? ¿Sí? Pero no recuerdo qué pasó, no sé si incluso Merkel ofreció. Sí, ofreció. Merkel ofreció. Espera, el problema es que en estos discursos simplistas que a veces se ponen sobre la mesa de los políticos, cada uno según el lugar donde esté, pues hay algunos que a veces están sacados del tiesto. Entonces, no, es que el neocolonialismo, no, oiga, no es neocolonialismo. Es una obligación de estos países de ayudar. No tiene que ver nada con el neocolonialismo. Usted va a seguir gestionando esto, pero usted no lo gestiona para los países occidentales. Usted lo gestiona para el planeta. O sea, ese neocolonialismo en realidad sería de Alemania, pero también sería de Mali, porque sale perjudicado igual o más. Entonces, bueno, eso, pues en esta política simplista que tenemos en el día a día, pues en esas estamos. Sí, claro. Tengo la pregunta de Gabriela Jiménez. ¿Los acuerdos interinstitucionales qué papel juegan en cambio climático? No sé a qué acuerdos se refiere, acuerdos interinstitucionales. No sé si, Gabriela, si podrías aclararlo. Sí, ajá, si nos puede aclarar, Gabriela, más adelante, mientras te paso la pregunta de Karina Hernández. Buenos días, mi pregunta es, ¿cuál es el papel que juega el Acuerdo de París con el cumplimiento de la Agenda 2030? Hombre, pues es un papel relevante porque es uno de los objetivos específicos, pero además es un elemento fundamental para el cumplimiento de otros objetivos de desarrollo sostenible. El hambre, incluso la igualdad de género, el desarrollo, la garantía de recursos hídricos,
todos esos están absolutamente influidos por el cambio climático. En la medida que el Acuerdo de París tenga éxito y consigamos revertir el fenómeno, de momento ya tenemos uno, no recuerdo ahora cuál es, puede que sea el 9, el objetivo noveno. Sé que el sexto es el del agua, ese lo tengo siempre más fresco, pero ya tendremos un objetivo de desarrollo sostenible conseguido y habremos avanzado mucho en el cumplimiento de otros objetivos diversos. Claro, tiene un papel central. Tengo otra pregunta, la de Carlos. ¿Es correcto que Carlos Enrique Cruz, es correcto que la contaminación ambiental es una cosa y otra el cambio climático, en el que este último corresponde al planeta en un 80% y un 20% a la actividad del hombre en la Tierra? Luego, entonces, ¿los acuerdos internacionales tienen un contrapeso contra el deterioro ambiental? Yo no sé, Carlos Enrique, no sé dónde salen el 80 y el 20. No sé cuáles son los porcentajes. Sí que sé, y dentro de poco tenemos otra muestra, lo que nos dice el panel intergubernamental contra el cambio climático. A ver, todo es susceptible de crítica. Y hay quien dice, el panel también se equivoca. Por supuesto que se equivoca, porque son seres humanos y se equivocan. Por otro, el panel no investiga, el panel recoge investigación. Con lo cual, recopila lo más relevante que se ha dicho por investigadores y por centros de investigación científica de todo el planeta, de todos los estados. Lo que sí que nos dice es que, si no me equivoco, porque juega siempre en términos de porcentajes y de probabilidades y de incertidumbres, la influencia del factor antropogénico en el cambio climático tenía un porcentaje de verosimilitud del 95%. Sí, ya sé que ha habido cambios climáticos a lo largo de la historia del planeta, claro, y la pequeña edad del hielo, ¿verdad?, etcétera, etcétera. Sí, eso es indiscutible. Lo que se pone de manifiesto, lo que pone de manifiesto las cifras y la investigación científica es el que en los últimos tiempos, y cuando hablo de los últimos tiempos me refiero bueno, se habla desde la revolución industrial, pero fundamentalmente desde los años 60-70, que es donde hay mediciones mucho más inmediatas, el incremento de emisiones de gases de efecto invernadero por el ser humano va directamente asociado a un incremento de las temperaturas mucho más rápido que lo que había ocurrido en aquellas otras épocas en donde también había habido cambio climático. O sea, eso de que se debe en un 80% al planeta y en un 20% a la actividad del hombre, no digo que no sea correcto, probablemente sí, y yo reconozco que las cifras no las tengo, pero no sé si cuadra con lo que los informes del panel intergubernamental nos dice. Yo diría que no. Sí, de hecho el quinto fue donde se estableció el 95% ya de que obviamente hay un vínculo con nuestra actividad antropogénica. En el cuarto todavía fue del 90. Sí. Quinto, se estableció el 90. Por eso decía el sexto, probablemente nos desayunemos con otra buena noticia. Cada informe ha sido peor que el anterior. Sí, no creo que vengan muy buenas noticias. Ha ido confirmando una tendencia, como se suele decir, ¿no? Sí. No muy positiva, pero... Sí, justo. Tengo una pregunta de Ixel Montserrat Mora. ¿Se podrían considerar suficientes los tratados existentes en la materia o sería prudente poner sobre la mesa algún otro complementario? Al cabo de los tiempos actuales, se puede considerar que las reformas modernas en cuestión energética o bien los cambios hechos al día de hoy son correctos para este fin. Sí, y además, si tuviera una respuesta, probablemente la habría patentado para tener un... no sé si son suficientes. Yo lo que creo es que no me parece que un nuevo tratado fuera ninguna solución adicional. Y me explico. Decía antes, a otra pregunta anterior, somos capaces de pervertir cualquier cosa que nos pongan en nuestras manos. Es decir, el problema no es el Acuerdo de París, como el problema no era el Protocolo de Kioto o la Convención Marco. El problema es lo que nosotros como gobiernos y como estados estamos dispuestos a cumplir del Protocolo de Kioto, del Acuerdo de París o de cualquier otro que pudiésemos adoptar. ¿Qué nos hace pensar que adoptar un nuevo acuerdo que sustituyese al Acuerdo de París, el Acuerdo de DF? A mí me encantaría poder visitarlo y acudir a la cumbre, aunque luego no fuera a las reuniones, da igual. ¿Y por qué los estados iban a comprometer más que en el Acuerdo de París? ¿Cuál es la razón? Es decir, no hay ninguna. Es decir, lo que hace malo al Acuerdo de París no es el sistema. Es, como ya he dicho, que los estados se ponen de perfil y reducen menos de lo que deberían
y se escabullen como buenamente pueden, como buenos políticos, para intentar cuadrar sus cuentas, ¿verdad? Que presentarlo como un elemento positivo, pero todos los políticos, todos, en todos los sitios y de todas las posiciones, no de ninguna. Bueno, algunas posiciones ya ni eso siquiera, sino que se plantean desde la ignorancia supina negar lo que dice la ciencia con argumentos que son tan simples que harían reír si no fuera una tragedia. Entonces, no creo que haya, no creo que sea un problema de un tratado adicional o no. Y luego la última pregunta era si las reformas modernas en cuestión energética, yo quiero interpretar que te refieres a que el desarrollo tecnológico en el campo de las fuentes de energía permitiría, yo creo que sí. Es decir, la tecnología ya permite otras cosas y si no lo permite, lo tendría que permitir dentro de poco. Es decir, en el fondo sería cuestión de reorientar las inversiones en tecnología. Primero de invertir más. Ahora aquí en España es una cosa que a mí me llena de vergüenza. Hay una campaña en los medios de comunicación para poder destinar el 2% del Producto Interior Bruto a ciencia y tecnología, porque en este momento tenemos el 1,2%. Somos el país europeo que menos invierte en tecnología, el país de la Unión Europea que menos invierte en tecnología. Entonces, primero invertimos en tecnología, en tecnología también energética, y luego reorientamos la inversión. Oiga, mire, es que las baterías en este momento plantean determinados problemas. A ver, cuando Daimler-Benz empezó o Ford empezaron investigando en el ámbito de la automoción, no construyeron un Ferrari Testarossa, construyeron una cafetera que iba a 15 por hora. Y a base de investigar y de dedicar recursos y de perfeccionar la investigación, fueron avanzando en esos planos. Pues lo que hay ya es relevante, pero hay que investigar más. La energía solar planteaba el problema del almacenamiento. Investiguemos cómo se puede almacenar, claro que sí. No le dediquemos dinero a la industria del petróleo. No dediquemos subvenciones a las industrias petrolíferas, dediquémoslos a empresas de otro tipo de tecnologías o a las empresas petrolíferas que abandonan los yacimientos petrolíferos e inviertan en investigación en otros ámbitos energéticos. Sergio, tengo una pregunta de Juan Astudillo. En caso de subir el nivel del mar, ¿qué áreas serían las primeras a ser afectadas? Esto en el sentido de que si hay algún listado del nivel de impacto. No, yo no lo he visto. Yo sí que he visto, porque claro, digamos que son análisis, Juan, permíteme, un poco a la gruesa, ¿no? Quiere decir, para impactar y concienciar. Entonces, claro, se dedican a los grandes núcleos urbanos. Obviamente, probablemente en Estados Unidos la zona de Nueva Orleans sea afectada muchísimo antes que Nueva York, pero es que en Nueva York hay 30 millones de personas y en Nueva Orleans hay 2. Y el impacto demográfico y económico sería mucho más relevante. No sé si hay un estudio de cuáles eran las primeras zonas, o al menos un estudio global. Sí que hay estudios puntuales de carácter regional que advierten de determinadas zonas especialmente sensibles. Y os he dicho una. El Mediterráneo es trágico, es terrible, terrible. No solo por la subida del nivel del mar, por la subida del nivel del mar, por la acidificación, por la pérdida de recursos de biodiversidad, por una serie de características que pueden convertir al Mediterráneo, primero, en una especie de mar muerto, en el sentido de que no se alteran las condiciones vitales y se pierde biodiversidad en términos industriales, y además de subida del nivel del mar, bueno, este análisis que yo os decía de las ciudades españolas de la costa mediterránea, no solo de la costa mediterránea, por ejemplo, en ese estudio estaba incluido también Bilbao, que está en el Cantábrico, está en el Océano Atlántico, y también tenía lo suyo. Las ciudades mediterráneas eran terribles, Alicante, Valencia, Barcelona, Málaga. A efectos españoles, son ciudades muy relevantes en términos demográficos. Estamos hablando de 7, 8, 9 millones de personas. Es que España tiene 45 millones en la población total, No es cualquier cosa. Sí, claro. De hecho, Sergio, bueno, con esta pregunta ves que en el IPCC el quinto informe solamente señala algunos impactos por regiones y referencia a los pequeños estados insulares y a las zonas... Claro, es el más visible. ¿No? Ajá.
Y ahorita lo que tú comentas en un plano regional, local o nacional, por ejemplo, en México tenemos el Atlas Nacional de Riesgos. Y, por ejemplo, ahí sí hay un mapeo de cuáles son las zonas Claro, vulnerables, ¿no? claro. Los Por ejemplo, estados, exacto, claro, los exacto. estados se preocupan de ver el impacto personal. Claro, Efectivamente, hablabas del ejemplo por excelencia, ¿no? Los países, los microestados del sí, Pacífico. sí, Claro, los es que pequeños estados insulares, sí, cuando creo que era Vanuatu, ¿no? Cuando celebra un sí, consejo de ministros submarino para concienciar de que el país se está hundiendo, pues eso sale en todos los telediarios. Pues el ser sí, humano es así, ¿eh? Tiene un sí, poco de... Es un poco gore, ¿no? Es un poco... Te atrae lo morboso, ¿eh? sí. A Se fue ver, en el fondo... Kiribati, Tuvalu, Claro, claro. En el fondo, el impacto demográfico de los estados, no quiere decir que no sean importantes, que nadie se confunda, ¿eh? Pero el impacto demográfico de los estados de los microestados del Pacífico es irrelevante mm, en términos de grandes macrocifras demográficas, ¿eh? Todos estados, todos esos estados pueden tener 700.000 personas, como ujú. mucho. Eso es un barrio de México Distrito Federal, más o menos. ¿Eh? Claro, lo que pasa es que desde el punto de vista de la visualización del problema es muy significativo. Sí, claro. Y por ejemplo, te digo, aquí en caso de México, según las declaratorias que se han hecho ante el SENAPRED, por obviamente el impacto por fenómenos meteorológicos extremos, etcétera, Veracruz, por ejemplo, es uno de los estados que sí es fuertemente vulnerable y obvio, pues ahí se va a ver afectado por la subida del nivel del mar, ¿no? En un futuro. O sea, para el compañero decirle que puede revisar, en caso de México, el Atlas Nacional de Riesgo. Tengo un par de preguntas más. Reina Piñón, buenos días. ¿Qué tan viable es establecer una postura rígida y sancionadora a nivel internacional contra los países que han rechazado adoptar las medidas de reducción de gases de efecto invernadero? Pero es que ningún país ha rechazado adoptar medidas de gases de efecto invernadero cuando estaba obligado a adoptar medidas de gases de efecto invernadero. Me explico. A ver, tenemos la sociedad internacional, afortunada o desgraciadamente, porque no sabemos qué es lo que la sustituiría, puede ser una sociedad mundial benéfica o lo contrario, es una sociedad de estados. Y el derecho internacional funciona todavía sobre la base del papel de la soberanía estatal. Y un tratado no se puede imponer a un estado que no lo ha ratificado. ¿Eh? Supongo que quienes habéis visto derecho internacional lo tendréis claro, ya sé que hay alguna excepción, pero no es el momento de explicarlas porque no vienen al caso, pero entonces no se puede sancionar a Estados Unidos por no formar parte del protocolo de Kioto. ¿Por qué? Porque Estados Unidos participa en el protocolo de Kioto si quiere, porque es un país soberano. No se puede sancionar a Estados Unidos por retirarse del Acuerdo de París, porque es que Estados Unidos está perfectamente legitimado para retirarse del Acuerdo de París jurídicamente hablando. No se puede sancionar a China por no tener reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, porque el protocolo de Kioto no le imponía obligaciones de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Es decir, de momento no ha habido ningún incumplimiento evidente, grosero, digamos, de esas obligaciones. Y una segunda dimensión a tu pregunta, ¿qué tan viable es establecer una postura sancionadora? Tan viable como los estados quieran. Es que los estados no han acordado introducir un mecanismo de sanción en relación con el régimen climático. Por dos razones. Primera, políticamente correcta, porque no sé si sería muy positivo. Porque un estado, pensemos por ejemplo en República Centroafricana, que ahora resulta que viene obligado por su contribución determinada nacionalmente, pero no consigue cumplir los objetivos porque no tiene los medios económicos o tecnológicos. Y encima, ¿qué hacemos? ¿Le sancionamos? ¿Para qué? Si no ha podido con lo anterior, si encima le sanciono, todavía podrá menos. El mecanismo sancionador es dudoso en cuestiones medioambientales, ya no climáticas, medioambientales. Los mecanismos sancionadores en el derecho internacional del medio ambiente existen de manera contada. De hecho, hay una vieja aspiración que se ha ido abandonando y se recupera de vez en cuando. Supongo que cuando algún estudiante decide hacer una tesis sobre el tema, entonces lo vuelve a reabrir y luego se vuelve a abandonar porque es inviable políticamente, que es la de crear un tribunal ambiental internacional para sancionar a quienes no pueden cumplir sus compromisos. No, lo que tengo que hacer es ayudarlos para que lo cumplan. Para sancionar a quienes no quieren cumplir sus compromisos. Pero es que cuando no quieran cumplir sus compromisos,
simple y llanamente no ratificaran el tratado por el que se crea ese tribunal y anches Castilla, como se dice habitualmente. ¿A mí qué? Yo ya estoy conforme con el derecho internacional. Es decir, los mecanismos sancionadores son delicados y la parte maliciosa, digamos, es que ningún Estado quiere crear mecanismos sancionadores, digamos, no es muy proclive a crear mecanismos sancionadores que luego le puedan sancionar. Ya, digamos que por eso en general aplica los mecanismos de facilitación o facilitación. Claro, cumplimiento y facilitación. Cumplimiento y facilitación. Oiga, ¿y eso qué es? Pues asistencia. Pero para eso es el famoso artículo 15, ¿verdad? Para eso no hace falta tanto. Bueno, pues sí, lo ayudaremos en todo lo que podamos. De nuevo, lo mismo, solidaridad, transferencia de tecnología, etcétera, etcétera. Porque es que ese país por sí solo no puede cumplir sus compromisos. Si lo sanciono, no lo ayudo, lo hundo todavía más. ¿Y qué hacemos? Entramos en una espiral, en un bucle en donde lo voy sancionando, pues si no tendrá capacidad de pago siquiera de la sanción. Ya. El protocolo de Kioto tenía un mecanismo sancionador que era muy gracioso. Era una contradicción en sí mismo. Si no cumplía un Estado de los que tenían obligaciones de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, no cumplía con su compromiso, le obligaba a que aumentase, la sanción era que aumentaba el compromiso. Y así sucesivamente, porque claro, si no había cumplido con un compromiso, ahora que iba a cumplir con otro compromiso más exigente, porque se lo habías aumentado, pues no. La otra pregunta de Luis Arturo. Bueno, nos pone en contexto. Yo vivo en la ciudad de Chilpancingo, Guerrero. Antes teníamos un clima agradable y un río que pasaba por el medio de la ciudad. Desde un tiempo se talaron árboles y se vertió drenaje en este río. Mi ciudad quizá no se recupere en 20 años. Tomando medidas más estrictas o siguiendo al pie de la letra lo que dice cada tratado en materia ambiental, ¿cuánto le tomaría al planeta recuperarse o es imposible que pues, el mundo, la degradación ambiental, todo esto se recupere? Mira, primero que sepas, como decimos en España, que yo tengo familia por parte de mi esposa que es de Tulancingo, creo que es el mismo estado, ¿no? Tulancingo es Hidalgo. Hidalgo. Bueno, entonces me había confundido. Bueno, pues es que planteas dos cosas distintas, Luis Arturo. Primero, que se talasen árboles es un problema ambiental. Hombre, también tiene un impacto climático, pero pequeño, pero en realidad es un problema de política municipal. Lo que hay que hacer es intentar, ¿ves? Una de las medidas que antes mencionaba cuando hablábamos de las ciudades costeras, lo que hay que tomar es políticas urbanísticas, climática y ambientalmente friendly, como dicen los americanos, amistosas. Lo último que me preguntas, yo no soy capaz de responderlo porque no sé si tiene una respuesta, porque depende. ¿Cuánto tiempo le tomará al planeta recuperarse? ¿O es imposible? A ver, lo que nos dice la ciencia, y yo tomo como tal a estos efectos los informes del IPCC, es que de momento no es imposible. Lo que nos dice es que si conseguimos reducir el incremento de emisiones en los umbrales correspondientes y la temperatura no sube por encima de 1,5 o 2 grados, con eso no pasamos el punto de no retorno, con lo cual todavía hay capacidad de recuperación, no inmediata, pero todavía hay capacidad de recuperación. Pero ¿cuánto le costaría? Dependerá de lo que hagamos de aquí en los próximos años, de si somos capaces de concienciarnos adecuadamente, de si reducimos más, etcétera, etcétera. De hecho, te diría que en lo que estamos ahora no es en eso. En lo que estamos ahora es si vamos a poder recuperarnos o no. Es decir, no cuánto tiempo nos va a costar recuperar. Todavía no tenemos la garantía de que nos recuperemos. Muchas gracias, Sergio. Ya no tengo más preguntas. No sé si quieras cerrar con algún mensaje, algo. Palabras de aliento. El primer mensaje es que a ver si acaba esta situación y la próxima, con alguien que intuyo que está por ahí, lo que hacemos luego es tomar el pulso a esa ciudad a una parte, porque es muy grande. Y la charla es en persona, que siempre es mucho más agradable, no por mí, sino por vosotros, que por el ordenador. Respecto de lo que hemos estado hablando, pues el único mensaje es que es cierto que la capacidad de influencia individual es limitada, pero no nos queda otra. Y la influencia va por varias vías, No solo reciclar y esas cosas que están muy bien y que los políticos incitan, sino, por ejemplo, votar. Claro.
tener en cuenta la política climática dentro de los programas electorales, etcétera, etcétera, no dejarse engañar, es una cosa relevante. Es que no hay más mensaje. Sí, muchísimas gracias, Sergio. Te agradezco como siempre tu participación, y pues nada, pues seguimos trabajando sobre el punto, seguimos sobre eso.